¿Le ha sucedido, hermano, que a veces usted habla a un incrédulo el evangelio y le dicen otra vez de lo mismo? ¿Otra vez usted con ese cuento? ¿Otra vez que si Dios, que si Jesús, que si el pecado? Bueno, el Señor Jesús ha dado una oportunidad más con una pregunta, con la pregunta de ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? En Lucas capítulo 20, el Señor ha respondido tres importantes preguntas. Preguntas que le hicieron algunos con el ánimo de ofenderle, con el ánimo de criticarle, con el ánimo de que perdiera la audiencia, con el ánimo de condenarle. Pero el Señor Jesús hace esta pregunta y dice, ¿cómo dicen? Lucas capítulo 20 y versículo 41. Si usted está allí, abra su Biblia en Lucas capítulo 20 y versículo 41, dice el Señor. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Bueno, al Mesías solía llamársele hijo, es decir, descendiente de David. El Señor acaba de responder esas tres importantes preguntas, pero ahora Él pregunta. Y la pregunta, querido amigo, ¿está usted dispuesto a responder las preguntas del Señor Jesús? Él ahora está preguntando, ¿cómo dicen que el Mesías es el hijo de David? La pregunta no es con el ánimo de condenar, la pregunta no es con el ánimo de dejar en ridículo, mucho menos de ofender, sino como último recurso evangelístico para alcanzar a quienes podrían estar sensibles al Evangelio en ese momento. La pregunta incluye sustento en la escritura, lo vemos en el versículo 42 y 43, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hace una repetición en el versículo 44. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Bueno, la deidad del Señor Jesús se ha negado en general por el mundo incrédulo. Es negado por la religión, negado por los intelectuales, negado por las sectas y atacada por Satanás. Sí, es atacada por el mismo infierno. Pero tu oportunidad y la mía tiene que ver con lo que creamos del Señor Jesús. ¿Crees tú que Jesús es Dios? ¿Crees tú que Jesucristo es el Señor de David? Bueno, si creemos que quizá es un simple hombre, un mártir, sí, si fuera un simple hombre, no sería el Salvador de los hombres, no se podría identificar con la sangre humana. Y si no fuera totalmente Dios, tampoco sería Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del hombre. La Biblia tampoco sería la verdad y entonces el cristianismo sería falso. Muchas sectas atacan la misma escritura. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que fue primero Jesús el arcángel Miguel. El Islam dice que fue un profeta humano. La ciencia cristiana dice que Jesús fue un hombre que manifestó la idea de Cristo. Los Bahá'í dicen que es una de las muchas manifestaciones de Dios. Los hindúes creen que Jesús es un gurú. Los budistas dicen que es un maestro iluminado, los espiritistas dicen que es un medio que se comunicaba con los muertos, pero ahora es un espíritu. Los mormones dicen que Jesús fue el hermano mayor de Lucifer y uno de los millones de seres espirituales creados, aun que usted como mormón puede convertirse en uno de esos seres espirituales en un ascenso. Es una mentira total lo que estas sectas dicen. Lo cierto es que la escritura contiene en el versículo 44 que David lo llama Señor. Y dice también, dijo el Señor a mi Señor. En el texto es la primer persona de la deidad, el Padre, diciéndole a la segunda persona de la deidad, el Hijo, siéntate
a mi diestra. Y entonces preguntaríamos, ¿por qué molestarse en afirmar una vez más su identidad? Bueno, el Señor una vez más afirmó su identidad en este pasaje y la afirma hoy a ti, querido amigo. Sí, por compasión. Presentó su verdad porque su gozo estaba en la salvación de los hombres. No tenía ningún reparo en decir otra vez lo mismo. Y es que la Biblia afirma que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan capítulo 8 y versículo 44 el Señor afirma que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué triste sería la historia de muchos de los fariseos, pero qué gozo de los que creyeron. Así es que en el versículo 45, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: sacad aparte a los suyos, y les dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Querido hermano y querido amigo, guárdate de confiar en lo externo. Guárdate de confiar en la apariencia, en el disfraz de una religión de obras. ¿Cuáles eran esas obras que creían que estos escribas estaban haciendo de manera correcta? Bueno, de ropas largas. Ellos sí usaban unas ropas, pero ellos por ego la alargaban más. Aman las salutaciones en las plazas, la aprobación pública de lo que ellos estaban haciendo. Aman las primeras sillas en las sinagogas. Llamaban la atención con la posición física que ocupaban allí en las sinagogas y también en las cenas que se compartían, los primeros lugares, los lugares de preeminencia, que devoraban las casas de las viudas. Asimismo hacían cosas incorrectas con estas viudas, no tenían misericordia. Por pretexto, en lugar de esto, hacían largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Una religión externa, una religión de apariencia y un disfraz de una religión de obras que no lleva a ningún lugar. Por eso, querido hermano, debemos estar siendo guardados de la religión externa. Más bien, por favor, querido hermano y amigo que nos está viendo, queremos decirle que este Hijo de Dios, que este Salvador del mundo, que Dios hecho hombre, ha venido para que usted le acepte internamente, para que usted le acepte íntimamente y para que usted le viva intensamente al Hijo de Dios, al Salvador. Y su salvación es únicamente por gracia. Escrito está: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y recuerde, querido amigo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Otra vez de lo mismo? Sí, querido hermano, querido amigo, otra vez de lo mismo. Rogamos que usted pueda hoy tomar una decisión y venir a los pies de Cristo. Por eso, permítame terminar con una corta oración. Padre, te ruego, Señor, que la persona que esté al otro lado de esta pantalla pueda estar tomando una decisión firme por ti, una decisión íntima, una decisión interna. Y, Padre, que pueda tener una vida intensa para contigo, Señor. Otra vez de lo mismo, Padre. Lo hiciste por compasión y por misericordia, Padre. Ayúdanos hoy, Padre, a tomar decisiones para tu gloria. Amén. Hermanos, buen día. Nos vemos en nuestra próxima reflexión. Bendiciones.